Hola a todos y bienvenidas sean a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, sobre todo a los fanáticos del drama, el romance y por supuesto del guapúsimo Can Yaman. ¿Recuerdan la noticia que sacudió Superíndice 3 las redes hace un tiempo sobre Can y Greta Ferro? Pues hoy vamos a desmenuzar ese chisme, ese rumor, esa bomba que dice que borraron escenas y rehaciendo el amor en la pantalla. ¿Será cierto? ¿Simple estrategia de marketing? Prepárense porque vamos a investigar a fondo. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias del espectáculo, análisis y mucho más. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles contenido que realmente les interese. Ahora pongo un monosceu Superíndice 3 modos porque esto se va a poner interesante. El mundo del espectáculo es una vorágine de rumores, confirmaciones a medias y estrategias publicitarias que a veces nos dejan confundidos que al principio. Y cuando se trata de figuras tan populares como Can Yaman, la cosa se multiplica por 1000. La noticia o mejor dicho el rumor que nos convoca hoy, es que Can Yaman y Greta Ferro, quienes compartieron protagonismo en la serie Viola come il mare, habrán tenido que rehacer algunas de sus escenas románticas. ¿La razón Superíndice 3N? Según las fuentes, la química en pantalla no era la esperada. Su copyright impactante. Viola come il mare fue un proyecto muy esperado, una combinación Superíndice 3N de drama policial y romance con el atractivo innegable de Can Yaman como gancho principal. La serie prometió a ser uno con diéresis copyright cito, pero parece que las cosas no salieron del todo como se planeó Superíndice 3. La historia gira en torno a Viola, una joven periodista que se muda a Palermo para buscar a su padre y termina involucrándose en la investigación Superíndice 3N de crímenes junto al inspector Francesco de Mir, interpretado por Can Yaman. La premisa era su Superíndice 3 Lida, los paisajes sicilianos eran hermosos y la expectativa era altísima. No olvidemos la música, que también copyright N jugó Superíndice 3 un papel fundamental en crear esa atmósfera Superíndice 3 esfera de misterio y pasión Superíndice 3N. Pero volviendo al tema central, ¿por qué copyright se habla de que tuvieron que borrar y volver a grabar escenas? Bueno, aquí es donde las fuentes se vuelven un poco confusas. Algunos medios italianos sugirieron que los directores y productores no estaban del todo satisfechos con la intensidad de la química entre Can y Greta. Se decua que las escenas románticas, que deban ser uno de los puntos fuertes de la serie, carecuan de pasión Superíndice 3N y emoción Superíndice 3N. Imagúnense la presión Superíndice 3N para ambos actores, tener que crear esa conexión Superíndice 3N múgica que engancha al público y además lidiar con los rumores y las críticas. Ahora bien, es importante analizar este rumor con cautela. En el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Podrá ser que realmente existieran problemas con la química en pantalla, o podrá ser que se tratara de una estrategia para generar expectación Superíndice 3N en torno a la serie. Después copyright de todo, un poco de controversia nunca le hizo dao más menos o a nadie, ¿verdad? Recordemos la cantidad de veces que hemos visto filtraciones, o escándalos previos al estreno de una película o serie. Es un truco viejo pero efectivo. Además debemos considerar que la química entre dos actores es algo muy subjetivo y difícil de forzar. A veces simplemente no fluye. Y aunque ambos actores sean talentosos y profesionales, puede que no logren crear esa magia que el público espera. También copyright N podrá ser que las escenas, en su concepción Superíndice 3N original, no fueran lo suficientemente potentes o que la dirección Superíndice 3N no supiera sacar el máximo partido a la interacción Superíndice 3N entre los personajes. Hay muchos factores que pueden influir en el resultado final. Pensemos en la iluminación Superíndice 3N, el vestuario, la música de fondo. Todo suma o resta a la hora de construir una escena creíble. Otro aspecto a tener en cuenta es la presión Superíndice 3N mediática a la que estuvieron sometidos actores como Can Yaman. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y cualquier rumor, por infundado que sea, puede convertirse en una bola de nieve imparable.
Imaginen el true copyright ese de tener que cumplir con las expectativas del público, de los productores y de los medios, mientras intentan hacer su trabajo lo mejor posible. Es un entorno muy exigente y competitivo. Y no olvidemos las redes sociales, que han intensificado aún esta presión superíndice 3N. Un simple comentario en Twitter puede desencadenar una tormenta mediática. Pero ayu de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que Viola come il mare tuvo un impacto significativo en la carrera de Can Yaman. La serie le permitió superíndice 3 consolidar su posición superíndice 3N como uno de los actores turcos más populares a nivel internacional y le abrió superíndice 3 las puertas a nuevos proyectos. Y para Greta Ferro fue una gran oportunidad para darse a conocer a un público amplio. No olvidemos que Can Yaman ya venía de ser un fenus superíndice 3 menos gracias a series como Erkencicus, Pájaro Soñador, a su que su presencia en Viola come il mare era un N para la audiencia. Entonces, copyright ¿podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no tenemos una confirmación superíndice 3N oficial de que realmente se hayan borrado y vuelto a grabar escenas por falta de química. Es posible que haya habido ajustes y modificaciones durante el rodaje, como suele ocurrir en cualquier producción superíndice 3N audiovisual. Pero la idea de que la química entre Can y Greta fuera un problema tan grave como para requerir una regrabación superíndice 3N masiva, sigue siendo un rumor. Un rumor que, por supuesto, ha dado mucho de copyright a hablar. Lo que podemos afirmar es que la serie generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N y que ambos actores trabajaron duro para dar lo mejor de su. Y al final, la serie tuvo con diéresis copyright cito, lo que demuestra que ayu de los rumores, el público conectó superíndice 3 con la historia y con los personajes. Quizá ese no fue el romance del siglo, pero la trama policial, el carisma de los protagonistas y los bellos paisajes de Sicilia fueron suficientes para cautivar a la audiencia. Y hablando de conectar, me gustaría saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que la química entre Can y Greta era evidente en la pantalla? ¿O les pareció superíndice 3 que faltaba algo? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Les pareció superíndice 3 que la serie cumplió superíndice 3 con sus expectativas? ¿O se quedaron con ganas de ese? No duden en compartir sus pensamientos. En resumen, hoy exploramos el rumor de que Can Yaman y Greta Ferro tuvieron que rehacer escenas de Viola come il mare debido a la falta de química en pantalla. Analizamos los posibles motivos de de este rumor, desde problemas reales en la producción superíndice 3N hasta estrategias de marketing para generar expectación superíndice 3N. Recordamos el impacto de la serie en la carrera de ambos actores y los invitamos a compartir sus opiniones en los comentarios. También copyright reflexionamos sobre la presión superíndice 3N medio urtica y la subjetividad de la química en pantalla. Pero ahora, quiero profundizar un poco en el contexto de la producción superíndice 3N de Viola come il mare. Sabemos que las series italianas viviendo un auge a nivel internacional, gracias a plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video. Esto significa que hay una mayor inversión superíndice 3N en la producción superíndice 3N y una mayor exigencia por parte del público. Viola come il mare no fue la excepción superíndice 3N. La serie con tu superíndice 3 con un equipo tu copyright técnico de primer nivel, locaciones espectaculares y una campaña más menos a de promoción superíndice 3N ambiciosa. Sin embargo, esta mayor inversión superíndice 3N también copyright N significa una mayor presión superíndice 3N para obtener resultados. Los productores y directores saben que tienen que entregar un producto de calidad para competir con otras series internacionales. Y cuando se tiene a un actor como Can Yaman, que tiene una base de fans tan grande, la presión superíndice 3N es aún mayor. Se espera que la serie sea un con diéresis copyright sito de taquilla y que genere un impacto en las redes sociales. En este contexto es fácil entender por qué copyright se pueden generar rumores sobre problemas en la producción superíndice 3N. Si la serie no cumple con las expectativas iniciales, los productores pueden empezar a buscar culpables y a tomar medidas drásticas para salvar el proyecto. Esto podrá incluir la regrabación superíndice 3N de escenas, el cambio de guionistas o incluso la sustitución superíndice 3N de actores. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo afecta todo esto a los actores?
Pues bien, la presión superíndice 3N puede ser abrumadora. Tienen que lidiar con las críticas, los rumores y las exigencias de los productores, al mismo tiempo que intentan hacer su trabajo lo mejor posible. Y en el caso de actores como Can Yaman, que tienen una gran base de fans, también Copyright N tienen que lidiar con las expectativas de sus seguidores. Es por eso que es importante recordar que los actores son seres humanos y que también Copyright N se equivocan. No siempre pueden cumplir con las expectativas del público y no siempre pueden tener química con sus compau más menos eros de reparto. A veces simplemente no funciona. Y eso no significa que sean malos actores o que no se esfuercen lo suficiente. Simplemente significa que son humanos. Ahora, volviendo a Viola come il mare, creo que es importante destacar que a pesar de los rumores y las especulaciones, la serie logró superíndice 3 conectar con el público. La trama policial, el carisma de los personajes y los bellos paisajes de Sicilia fueron suficientes para cautivar a la audiencia. Y aunque la química entre Can y Greta no fuera la más explosiva del mundo, creo que ambos actores hicieron un buen trabajo y lograron transmitir la esencia de sus personajes. Además de ese, creo que es importante recordar que la serie no se trata solo del romance entre Viola y Francesco. También Copyright N hay una trama policial interesante, que explora temas como la corrupción superíndice 3N, la justicia y la lucha contra el crimen. Y la serie también Copyright N tiene un mensaje positivo sobre la importancia de la amistad, la familia y la solidaridad. En resumen, creo que Viola come il mare es una serie entretenida y que vale la pena ver. No es perfecta, pero tiene muchos elementos que la hacen atractiva. Y aunque los rumores sobre la falta de química entre Can y Greta hayan generado controversia, creo que ambos actores hicieron un buen trabajo y lograron transmitir la esencia de sus personajes. ¿Y ustedes, Copyright opinan? ¿Les gustó superíndice 3 Viola come il mare? ¿Creen que la química entre Can y Greta era evidente en la pantalla? ¿O les pareció superíndice 3 que faltaba algo? Du Copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Recuerden que la industria del entretenimiento siempre es llena de sorpresas y que es importante tomarse los rumores con un grano de sal. Ahora, antes de despedirme, los invito a que me dejen sus comentarios. Copyright otros temas les gustaría que analizáramos en el canal. ¿Hay alguna noticia del espectáculo que les interese especialmente? Sus sugerencias son muy valiosas para mí. Tal vez podamos hablar de la evolución superíndice 3N de Can Yaman como actor, o analizar otras series italianas que N causando furor. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo Copyright dándoles contenido que realmente les interese. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no se dejen llevar por los rumores. Hasta la superíndice 3.